Hola, buenas. Mi nombre es Carlos Gal Cárdenas Zárate y esta vez vamos a realizar la práctica número 1, la cual es sobre el código 7 segmentos y a mí me tocó la pull-up cátodo común. Empezamos. Como objetivo, pues el objetivo es, como nos lo explicó el profe, el alumno implementará un circuito electrónico para representar mediante 7 LEDs diferentes códigos binarios y usando como entrada 7 switch. Para lograr esto se deberán utilizar los niveles de voltaje establecidos por el estándar TTL. Demostrará en un display de 7 segmentos anodo común o ya sea cátodo común la conversión de códigos binarios a un código propio de 7 segmentos. Y la descripción de la práctica enseguida. En esta práctica, el profesor te solicitará representar diferentes caracteres que serán mostrados en un display de 7 segmentos. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switch que tendrán 7 salidas con las cuales encenderán o apagarán los LEDs y los segmentos. Los segmentos encenderán dependiendo de qué tipo de display se trate, ya sea anodo común o cátodo común, cuyo voltaje debe corresponder los niveles TTL. Los datos de entrada se introducirán utilizando un circuito de 7 switch en pull-up o pull-down, que tendrán 7 salidas con las cuales se encenderán o apagarán los LEDs. Cuando el LED esté encendido, se interpretará como un 1 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango de VIH en los niveles TTL. De igual forma, cuando el LED esté apagado, se interpretará como un 0 lógico y el voltaje de salida deberá corresponder con el rango de VIL en los niveles TTL. La corriente a través del LED debe corresponder con IOH o EIOL. Los LEDs encendidos deben interpretarse como números que el profesor te pedirá que indique en diferentes bases numéricas. Ahora continuaremos hacia el marco teórico. Bueno, la resistencia pull-down. Un circuito con resistencia pull-down se usa para asegurar que una entrada digital se mantenga en un estado lógico bajo, o sea, cero lógico, cuando el interruptor esté abierto. El arreglo consiste en un interruptor switch conectado entre la entrada y el voltaje de alimentación, que es VCC positivo, una resistencia conectada entre la entrada y la tierra, que es el GND. ¿Cómo es su funcionamiento? Cuando el interruptor está abierto, la resistencia pull-down mantiene la entrada en un nivel bajo o cero lógico, y cuando el interruptor está cerrado, la entrada se conecta directamente a VCC positivo, estableciendo un nivel alto, o sea, un 1 lógico. Número 2. La resistencia pull-up. Un circuito con resistencia pull-up se usará para asegurar que una entrada digital se mantenga en un estado lógico alto, o sea, 1 lógico, cuando el interruptor esté abierto. El arreglo consiste en un interruptor switch conectado entre la entrada y tierra, o sea GND, una resistencia conectada entre la entrada y VCC positivo. ¿Cómo es su funcionamiento? Cuando el interruptor está abierto, la resistencia pull-up mantiene la entrada en un nivel alto, o sea 1 lógico, y cuando el interruptor está cerrado, la entrada se conecta a tierra, GND, estableciendo un nivel bajo, 0 lógico. Número 3. El display de 7 segmentos anodo común o abreviado AC. Un display de 7 segmentos de anodo común es un tipo de pantalla en la que todos los anodos de los LEDs internos están conectados en común a VCC positivo. Para encender un segmento se debe aplicar un nivel bajo o cero lógico en su respectivo cátodo. Las características de este son que todos los anodos están conectados a VCC positivo. Cada segmento se controla aplicando 0 volts o nivel bajo en su cátodo y se usa en circuitos de lógica negativa. Número 4. El display de 7 segmentos, pero ahora cátodo común o abreviado CC, o también algunos lo abrevian como KC. Un display de 7 segmentos de cátodo común es un tipo de pantalla en la que todos los cátodos de los LEDs internos están conectados en común a tierra o GND. Para encender un segmento se debe aplicar un nivel alto lógico, que es el número 1, en su respectivo anodo. Las características de este son que todos los cátodos están conectados hacia tierra o GND y cada segmento se controla aplicando VCC positivo o nivel alto en su ánodo y se usa en su cátodo
en su ánodo, perdón. Y se usa en circuitos de lógica positiva. 5. Polarización del diodo emisor de luz o llamado LED de cada segmento. Para que un LED dentro del display de 7 segmentos se encienda, debe estar polarizado directamente, es decir, el ánodo debe estar a un potencial más alto que el cátodo. Requerimientos para encender un segmento. En un display de ánodo común, se debe conectar el ánodo a VCC positivo y aplicar un nivel bajo o 0 volts al cátodo. En un display de cátodo común, se debe conectar el cátodo a GND o tierra y aplicar un nivel alto en VCC positivo al ánodo. Es necesario usar resistencias limitadoras para evitar que fluya una corriente excesiva a través de los LEDs. Generalmente estas van entre los 220 ohms y 1 kilo ohm. Y bueno, esta es la parte de los cálculos que yo tuve que hacer. Así fue como hice mis cálculos de resistencia pull-up. Estos los pasé en un archivo Word para que se me facilitara más y poderlos guardar para meterlos en la presentación. Sacando el voltaje como separé en mi circuito y la corriente estimada que fluye ahí hacia las resistencias pull-up. Así que tomamos los 1.5 volts entre los 0.015 amperes. Esto nos da un valor de 100 ohms. Y pues el valor comercial de resistencias para la pull-up es de 100. Puede variar a veces, puede que a veces usemos una de 120, como es el caso del siguiente cálculo, o poquito menos. Bueno, el cálculo número 2, el cálculo que hice fue el de la resistencia para los LEDs que yo usé de color rojo. El voltaje que distribuía hacia esa zona es de 3.5 y el voltaje que se distribuye en el LED rojo es de 1.8. La corriente típica por la que fluye en el LED normalmente suele ser entre 15 miliamperes. Así que para este cálculo hicimos una resta entre los 3.5 volts que vamos a tomar menos el voltaje del LED y lo vamos a dividir entre la corriente, la cual nos da 113.3 ohms y como lo explicamos ahorita, el valor comercial o más cercano al momento de ir a comprar las resistencias suele ser ya sean las de 100 o las de 120 ohms. Y por último cálculo, el cálculo de la resistencia para el display. Igual distribuimos ahí 3.5 volts. Los volts que se requieren para el segmento es 1.8 y la corriente que se estima es de 10 miliamperes o 0.01 amperes. Hicimos el mismo procedimiento y nos dio un resultado de 170 ohms, el cual el valor más comercial que venden de las resistencias es 180 y ya de ahí puede variar un poquito más o un poquito menos. La descripción de los errores. Los errores que más tuve fue el calcular las resistencias. A veces usaba resistencias de alto ohm, pero esto hacía que no funcionara mi circuito bien, ya sea que encendiera bajo los LEDs o que por ejemplo el circuito no me diera el voltaje correspondiente al que nos estimaba el profe. Y también otro error que tenía era el acomodo de los componentes. A veces algo fuera del lugar era lo que hacía que fallara mi circuito. Conclusión, pues en esta práctica aprendimos cómo diseñar, ensamblar y ensamblar o ir construyendo y analizar un circuito con un display de 7 segmentos, utilizando los switch, que son los switch tip, las resistencias pull-up o pull-down, que en mi caso fue pull-up, LEDs, que son los que nos indican si está en 1 lógico o 0 lógico, y nuestra fuente de alimentación de 5 volts, que es el Arduino. Uno de los aprendizajes más importantes fue la correcta selección de resistencias para garantizar un funcionamiento eficiente del circuito sin sobrecargar los componentes ni afectar su rendimiento. Como lo mencioné, fue parte de uno de mis errores, pero aprendí a que cada resistencia tiene su funcionamiento y esta va a ayudar y beneficiar o puede ser el caso perjudicar hacia el circuito. Estas son las bibliografías de donde obtuve mi información para investigar cómo es lo del pull-up, pull-down y sobre los diferentes cátodos. Muchas gracias.
Ahora vamos a ver lo que es la simulación. Aquí se puede apreciar que tengo una fuente de voltaje de 5 volts que pues está conectada a las 7 resistencias, que las resistencias son para los LEDs. Cabe recalcar que estas van conectadas a los LEDs y pues también se puede apreciar, por ejemplo, este voltaje que nos da 1.3, en este otro nos da 3.7 alrededor y este último es de 2.1. Todos estos voltajes están dados pues activos, estando activos en el circuito, asimismo a la vez que tengo abierto el switch con todos los LEDs. También lo tengo conectado a tierra, que va hacia el lado negativo, o sea, tengo los 7 LEDs conectados y está a su vez también conectados al display de 7 segmentos. Por lo que si apago, por ejemplo, el 1, se apaga el 1 y aquí se puede apreciar también el valor del voltaje, que está pasando prácticamente hacia 0. Y el voltaje que está pasando también aquí es de 0. Entonces da un 0 lógico, que significa que está apagado. Para que se vea bien funcionando bien todo el circuito, voy a apagar por ejemplo el número 2, el número 7 y se puede apreciar que el 12 y el 7, el segmento, el 12 y el 7 están apagados. Y pues finalmente... Bueno, aquí en esta práctica que nos dejó el profe, lo que vamos a checar es el voltaje que hay en las resistencias. Por ejemplo, ahorita podemos ver que está todos los LEDs encendidos. ¿Eso qué significa? Que tenemos un 1 lógico. Pero tenemos que checar cuánto es el voltaje que hay en las resistencias. Se supone que nos debe de dar un voltaje, como el mío es pull-up cátodo común, nos debe de dar un voltaje entre 2.2 a 5 volts. Así que haremos la comprobación. Nos colocamos en tierra y checamos la resistencia. Y nos marca que está en 4.32 volts. Vamos checando las demás y están en su mismo rango. Y podemos calcular el voltaje también teniendo un cero lógico, que es el display está encendido por completo, todos están en 1 lógico. Si apagamos un switch, se apaga el display de la zona, que es el primer LED, que significa que es en la zona A. Y ahora vamos a checar que se supone debería estar en 0 volts. Pasa muy poquita corriente por la resistencia, pero pues redondeando nos indica que está en 0 volts.